Abrimos tiempo de debate político hoy con ayuda de Jesús Barcos, de José Luis Uriz y Javier Marcotegui. Seguimos hablándoles de la actualidad política en Navarra con la presencia de líderes de Podemos y sus diferentes reuniones aquí en la comunidad foral. Como saben, Echenique e Iglesias han visitado Navarra este fin de semana. También nos vamos a fijar en la reunión mantenida hoy por el líder de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Esparza, con el rey en esta segunda ronda de consultas para intentar la conformación de un próximo gobierno, algo que no parece fácil en nuestro país. Jesús Barcos, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Javier Marcotegui, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Muy bien, gracias por tu compañía también. Encantado de estar aquí. José Luis Uriz, ¿cómo estás, José Luis? Buenas tardes. Bienvenido, muy buenas tardes, Arratsaldeón. Bueno, visita, como decimos, de Pablo Iglesias, de Echenique a Navarra, la pasada semana de Íñigo Errejón, con alguna lectura, un acercamiento mayor, quizá de Podemos a los partidos que conforman el cuatripartito foral, en el que también está Podemos. Sí, bueno, lo primero de todo, Pablo Iglesias debía una visita, aunque esta sea una comunidad pequeña, pues yo creo que sí que incluso se llegó a disculpar, ¿no? Por no haber venido antes y bueno, pues me imagino que en esa agenda repleta de actos, pues los fines de semana son el momento idóneo para visitar, tomar contacto con las distintas comunidades y a partir de ahí, bueno, pues empezar una precampaña, tal como están viendo las cosas, pues empezar a preparar el terreno para junio, para las elecciones de junio. ¿Qué lectura hacemos de esta visita a Navarra? ¿Leemos entre líneas un mayor acercamiento o no bueno, de esta manera? Lógico, bueno, con las críticas también, ¿no?, de la visita de Íñigo Errejón al Parlamento hace una semana. Es lógica la presencia de los líderes nacionales en las comunidades autónomas, porque las elecciones van a ser nacionales, por tanto, el motor es el líder nacional. Si no vinieran este o cualquiera de ellos, pues cometería un error. Pero yo no trasciendo más, de ese aspecto meramente formal, protocolario. El problema que se plantea es las coaliciones, y eso ya es harina de otro costal, no es tan fácil, ¿no? Pues porque los intereses son muy contrapuestos, ¿no? Podemos, en principio, puede aspirar perfectamente a ser hegemónico en ese contexto. Izquierda Unida pues es un grupo minoritario, y luego están los dos nacionalistas que les une lo nacionalista, pero les separa también un abismo. Entonces, ¿cómo aglutinar todo eso? Yo creo que Podemos se resistirá a llegar a acuerdos con los otros, y los otros lo desearán, pero tendrán miedo a que en lenguaje abarzucero de mi pueblo, que se los zampe, ¿no? Que Podemos se zampe a los otros, ¿no? Al menos la Izquierda Unida, ¿no? José Luis. Bueno, yo, Podemos, que para mí es un bluff, yo también lo veo con mucha ilusión, la aparición, y se ha convertido en un partido tradicional con todos los vicios que tienen el resto de los partidos tradicionales, ¿no? Bueno, un líder incuestionable, partidario de Alfonso Guerra, eso de que se mueve no sale en la foto, etc. Y ya les ha dejado claro que, bueno, que también que Navarra pues no pinta nada, porque Navarra son 5 diputados, o sea que... Y por último, una cuestión que a mí me parece importante, también ya les ha dejado claro varias veces, y el otro día hizo alguna alusión, de que las decisiones se toman en Madrid. O sea que nada de veleidades y tal. En el socialismo se ha sufrido eso, y los de Podemos, que les tenga que quedar claro que las decisiones se toman en Madrid. Bueno, son algunos de los mensajes que dejó Pablo Iglesias junto con Echenique, los dos líderes principales de Podemos en Navarra. Si os parece, en el siguiente vídeo vamos a ver con detalle, bueno, las palabras, el discurso pronunciado aquí y la reacción también de Unión del Pueblo Navarro. El señor Iglesias es un miserable, porque miserables son las personas para las que le vale todo. UPN no esconde su enfado contra Pablo Iglesias. Recibido por la presidenta en la sede del Gobierno de Navarra, el líder de Podemos destacaba la figura de Uxue Barcos y criticaba el anterior gobierno de UPN. Creo que los navarros y las navarras padecieron durante muchos años pues una de las mayores expresiones de la corrupción y del uso de las instituciones para enriquecerse. Creo que lo que representó el gobierno de la señora Barcina, sostenida por el Partido Socialista de Navarra, hizo mucho daño. El gobierno, encabezado por Uxue Barcos,
ha hecho que mucha gente recupere su dignidad. Los regionalistas consideran inadmisible estas declaraciones y no descartan emprender acciones legales contra Iglesias. UPN ya se querelló contra el líder de Podemos en octubre por unas palabras similares. No vamos a tolerar que se nos insulte, no vamos a tolerar que se nos difame y no vamos a tolerar, bueno, pues esa política barriobajera que lo ensucia todo, que es falsa, porque en Navarra, como digo, en estos últimos 25 años que hemos estado gobernando nosotros, es que no ha habido corrupción. Lo diga el señor Iglesias o lo diga quien sea, los jueces están ahí y no hay nada de nada. Esparza acusa además a Barcos de consentir este tipo de declaraciones en la sede del Gobierno. Se utiliza el Palacio de Navarra para insultar al mayor partido de Navarra. Tras reunirse con la presidenta, con quien abordó de forma superficial, dice, la posibilidad de un acuerdo electoral a 4 con las fuerzas del cuatripartito, Iglesias participó en este acto de partido ante más de 1000 simpatizantes en el pabellón de la Universidad Pública. Era la primera visita a la comunidad como secretario general de Podemos. Acompañado de Pablo Echenique, destacó el trabajo de los líderes del partido en Navarra y abordó las cuestiones que le plantearon las bases, referentes al régimen foral, a educación o a la salida de Arnaldo Otegi de la cárcel. Creo que sería muy bueno en España que a lo mejor la izquierda abertzale fuera más contundente a la hora de pedir perdón, que no pasa nada por pedir perdón. Pero dicho esto, también hay que reconocer que sin personas como Arnaldo Otegi no habría paz. Por estas declaraciones, UPN asegura que Pablo Iglesias no puede aspirar a presidir España. Bueno, una frase contundente que generó titular de primera página, ¿no?, de portada, esas palabras de Iglesias en relación con Arnaldo Otegi. Supongo que José Luis Suriz coincide en este caso, ¿no?, con el líder de Podemos. Coincidió con matices, claro. Yo siempre he dicho que ETA está como está, prácticamente desaparecida por la labor de la policial, por la labor de la justicia, por la labor de la colaboración internacional, y que tenía que terminar con una cosa desde dentro, como ha sido el tema de Bater a Une y Otegi, ¿no? O sea que yo lo matizo. Pero yo creo que sobre el tema de Pablo Iglesias, yo no le llamaría miserable, porque me parece demasiado fuerte. Yo leía la semana pasada un artículo fantástico de Ramón Cotarello, que es una persona pensante de la izquierda y profesor suyo de políticas, que decía, bueno, habrá quedado claro después de todo esto que Pablo Iglesias es tonto. O sea, yo no digo que sea tonto, porque suena muy fuerte también, pero creo que es un niñato que se cree que viene sabido y le queda muchísimo que aprender. O sea, que yo cuando habla, por ejemplo, de Santiago Carrillo y de la primera transición, yo le recomiendo que mire a Santiago Carrillo y aprenda un poquito de él, ¿no? Críticas las palabras. Javier, ¿coincides en esta locución de Iglesias cuando se refiere a Arnaldo Otegi como una persona importante en la pacificación de Euskadi? Bueno, que en el sector ese que ha sido violento, algunos todavía siguen siendo violentos, surjan personas que den el paso hacia el encuentro, no me parece mal. Pero no solo reconozco esa categoría a Otegi, porque tiene las manos manchadas, ¿eh? Acaba de salir de la cárcel por el tema de pertenencia no a banda. la sangre. No tiene las manos manchadas de sangre, pero para ser un terrorista no hace falta haber apretado el gatillo. También ha animado, ha estimulado, ha alentado a los que apretaban el gatillo. Por tanto, tiene que ser otra persona que no tenga esos contactos tan directos con el mundo violento. Si surge, pues entonces sí que le podríamos decir, pues un tío que se juega ese su pellejo, que surge de ahí, que no tiene vínculos ninguno y que trata de encontrarse con el otro sector para ver si buscamos la armonía entre todos los ciudadanos. En relación con las palabras de UPN, bueno, yo no le voy a insultar, no me gusta, no es mi estilo, pero comete un error de bulto. Normalmente cuando un líder nacional llega a una comunidad, sobre todo si es pequeña, va con la brocha gorda, ¿no? Y hace una especie de trazo queriendo hacer un mensaje nítido y no lo es. Porque UPN podrá ser lo que muchos podremos decir de él, buenas cosas y cosas malas, pero sobre un partido corrupto en absoluto. 25 años gobernando y no se le ha demostrado una corrupción. Hubo algún alcalde que anduvo ahí flirteando, el alcalde de Gorraiz, pero lo echamos inmediatamente del partido. Y no ha habido más.
Y hubo luego unas actitudes nada deseables, como es el devengo de las dietas famosas de la Caja. Pero eso no es la corrupción. Eso es corruptela. No, corruptela, no, esas son Sí, prácticas corruptela. indebidas que lógicamente se responden pues asumiendo la responsabilidad y diciendo o la devuelvo o me voy. Pero de ahí a la brocha gorda de un partido corrupto, pues se merece el calificativo que se le ha adjudicado. Duras palabras de José Javier Esparza, por cierto, revalidado por la familia regionalista en su cargo al frente, ¿no?, de Unión del Pueblo Navarro también este fin de semana, ayer en ese congreso que celebraba el partido mayoritario en nuestra comunidad. Duras la respuesta de Esparza a Pablo Iglesias, ¿no, Jesús? Sí, vamos a ver. Esta mañana entraba en la RAE, en el diccionario de la Real Academia, y una de las acepciones de la corrupción, de la palabra corrupción, sí que entronca con el concepto de abuso, entronca con una cuestión ética más que judicial. Pero es verdad que el concepto que tenemos en la sociedad de corrupción se ha judicializado y responde más, pues eso, a un caso, que digamos un juez dictamina que un enriquecimiento lícito, etcétera, ¿no? Con lo cual, a mí, al hilo de lo que decías, Javier, me parece que esa palabra que a veces retrata cuando viene un líder de fuera, ¿no?, los paracaidistas, es verdad. Y esas brochas gordas, yo creo que esta tierra no necesita. Otras veces he hablado por la convivencia. Pablo Iglesias se va, pero al día siguiente nosotros tenemos que seguir conviviendo, ¿no? Y me parece que está fuera de lugar. Y a partir de ahí, pues bueno, José Javier Esparza yo creo que pone el acento y me parece que también podría hacer un favor a la convivencia su discurso del domingo de clausura del Congreso. Me parece que tampoco va en la línea de lo que necesitamos en este momento. Vamos a verlo precisamente ahora, en el siguiente vídeo, las palabras del líder de Unión del Pueblo Navarro, José Javier Esparza, si van en pro de la convivencia o no, si genera mayor hostilidad o si se enmarcan dentro de esta, bueno, pues posible futura o próxima campaña electoral. Lo vemos. Tranquilo, junto a su nuevo equipo, llegaba Javier Esparza a un congreso en el que, a diferencia de los anteriores, las cartas estaban sobre la mesa. Con candidaturas únicas y sin rivalidad, el reto para UPN está ahora en conseguir reforzar el partido. Venimos de haber perdido el gobierno, de haber perdido ayuntamientos en Navarra muy importantes, y esto pues es un pistoletazo de salida. El esfuerzo en trasladar a la sociedad navarra, bueno, pues que tenemos un proyecto para esta tierra. Autocrítica la hemos hecho, la vamos a seguir haciendo, porque seguro que en el futuro también nos vamos a equivocar en ocasiones, somos humanos, no somos extraterrestres. La nueva secretaria general, Yolanda Ibáñez, sustituye en el cargo a Óscar Arizcuren, que pasa a ser vicepresidente. Y para intentar devolver a los afiliados, a los simpatizantes y a los votantes que hemos tenido en Navarra la ilusión de nuestro nuevo proyecto, de Unión del Pueblo Navarro. Además de los principales cargos, los afiliados elegían a la nueva ejecutiva, el Consejo Político, el Disciplinario y el de Cuentas. UPN ha aprobado la que será su hoja de ruta para los próximos 4 años. Por unanimidad han salido adelante las ponencias programática, política y estatutaria. Con sus nuevos estatutos aumenta la participación interna. Serán los afiliados los que elijan ahora a los cabezas de lista a las elecciones. Además, cada merindad podrá escoger un parlamentario entre los primeros 15 de la lista y se fija un periodo máximo de 8 años para ocupar cargos públicos o de la ejecutiva. Los nuevos estatutos suponen más democracia, más participación y una apuesta por la renovación y un compromiso claro e ineludible con la ética, la transparencia y la lucha contra la corrupción. La ponencia política muestra el deseo de los afiliados a recuperar la vitalidad del partido para volver a liderar la sociedad y las instituciones navarras y reconoce la necesidad de buscar acuerdos y alianzas a izquierda y derecha. Hemos trasladado un mensaje, yo creo que de moderación, de responsabilidad, de hacer una posición que sea sensata, que cuando se planteen iniciativas que son buenas para los navarros se sabe que van a contar con nuestro apoyo. Yo creo que cada vez hay más gente en Navarra que lo que quiere es que volvamos, que está viendo cómo está gobernando este gobierno que tenemos a día de hoy, de una forma a veces sectaria, no respetando a miles de navarros, gobernando para los suyos, no gobernando para todos. Y bueno, eso yo creo que nos va a dar opción real a volver. También se han presentado las cuentas y la actividad de UPN, que ha crecido en número de afiliados, sobre todo, según el partido, tras perder el gobierno de Navarra. Bueno, algunas de las ideas que surgieron ayer en ese Congreso de Unión del Pueblo Navarro. José Luis.
es que me suena a todo lo mismo. O sea, que quiero decirse, yo creo que UPN ha perdido una oportunidad histórica de integrarse en una derecha, digamos, moderna, civilizada, incluso aprovechar que efectivamente el cuatripartito no lo está haciendo bien, que está generando tensiones en la sociedad y empieza la gente a desconfiar y que podía... Pero yo creo que con este mensaje difícilmente, ¿no? Porque es decir lo mismo otra vez, lo mismo con el tema del euskera exactamente igual. Yo no veo signos de recuperación en UPN y me da pena porque yo creo que necesitamos una derecha aquí y en España pues de tipo europeo, más moderna, más civilizada, pero no, seguimos en la misma y es una pena, es una oportunidad perdida, ¿no? Los caminos de Unión del Pueblo Navarro, bueno, que varían según la lectura que se haga, porque es verdad que desde UPN sí que se dice que se plantean nuevos cambios, se ha hablado de la lucha contra la corrupción, se ha hablado también en otros momentos de un planteamiento diferente o más abierto o más didáctico o pedagógico en relación con el euskera. Javier. Bueno, el presidente Esparza tiene una labor de gigantes por delante. Yo espero que tenga los arrestos para acometerla y para llegar a término, como tú bien dices, haciendo una derecha viva, moderna, que sea capaz de aglutinar el interés político de los que aglutinó en el año 2003, que fueron 150.000 navarros, como mínimo. Pero me da la impresión de que se ha levantado con el pie izquierdo. Yo se lo advierto. Tiene dos problemas que tendrá que resolver de inmediato. En primer lugar, la poca asistencia al Congreso. Eso lo tienen que reflexionar. De 4.600. Y en segundo lugar, que para los puestos de dirección no ha habido candidatos. Yo sería partidario en una situación que se encuentra, en una situación que fuera, pues yo qué sé, la normalizada, sigo con el gobierno, todo el mundo me apoya, pues bueno, pues muy bien, un presidente. Pero una situación de pérdida de gobierno, donde hay que poco menos que refundar todo eso, que no haya más que un presidente, que no haya habido un debate intenso, leal pero intenso, enriquecedor, a mí me parece que es otro de los problemas. Perdóname, y ¿Sí? Recordando a un viejo, a un ilustre más que viejo, ¿cómo se llama? Militante de UPN, dice, hay que remover la salsa. Él siempre lo decía, hay que remover la salsa. Si no remueves la salsa se te quema y además sale sosa. Pues Esparza tiene que remover la salsa y tendrá que en los próximos años generar, si realmente quiere aglutinar la voluntad o hacerse acreedor del interés político de un sector importantísimo de la población, tendrá que suscitar un debate vivo, intenso, sin miedo. Un discurso contundente, quizá, ¿no? Lo que plantea Javier, que conoce bien, por supuesto, la familia regionalista a la que pertenece, ¿no? Pero, bueno, corren tiempos también complicados para la política, los discursos quizá sombreados no sirven y es verdad que quizás se está reclamando una mayor intensidad en los planteamientos, tanto en este caso a Unión del Pueblo Navarro como a otros partidos políticos. Jesús. Sí, pero claro, si los estrategas, yo creo que de UPN inteligentemente, o los asesores, dicen, bueno, vamos a pasar de navarrísimo, que nos fuimos a la oposición con ese eslogan, a un todos somos Navarra, incluyente y abierto e igualador, y de ahí pasamos a un discurso en el que se nos advierte otra vez que bueno, pues la mitad de la sociedad quiere la desaparición de Navarra. Bueno, ¿cómo juegas con eso? Y eso se repitió en un par de ocasiones, por lo menos. Y a partir de ahí me parece muy interesante la reflexión que hace Javier en cuanto a la asistencia de militantes, porque es verdad que es un mensaje en sí mismo. Y no lo quiero tampoco focalizar solo en UPN. Está claro, por ejemplo, antes hablábamos de Pablo Iglesias, su capacidad de convocatoria es espectacular, y sigue siendo espectacular, él en sí mismo. Pero claro, que un congreso de un partido, el partido más votado de esta comunidad, den unas cifras de los militantes que tiene el partido, los militantes que están a corriente de pago y finalmente los militantes que acuden y que ejercen su derecho a voto, y claro, ese cuerpo activo es francamente pequeño. Otros partidos lo tendrán incluso inferior. Pero dices, bueno, aquí ¿cuántas personas están participando activamente de la política? Nos llama la atención, ¿no, José Luis? Por cierto, quiero que miremos también esa ronda de conversaciones con el rey, que hoy Esparza ha sido protagonista y ha planteado una reducción de gasto, ¿no? En esas futuras próximas elecciones. Bueno, ya hablaremos sobre Adelante, eso. José Luis. Bueno, yo el problema que veo aquí es que la reforma más importante que tiene este país no son las que se han planteado, son la reforma de los partidos políticos, incluidos los nuevos, los novedosos. O
sea, a mí que salgan las cosas por el 88%, por unanimidad, yo que no acabo de entender como en un partido, y lo he sufrido en el Partido Socialista, o sea, se exige una especie de lealtad unívoca, o sea, que todo el mundo piense lo mismo que los que dirigen el partido. Pues no, tiene que haber riqueza, porque la sociedad es verdad que castiga la confrontación y las crisis en los partidos, lo cual es contradictorio, porque luego exige también que se reconviertan, pero tiene que haber vida en esos partidos políticos, y una persona que discrepa en un partido político no es un enemigo. Al contrario, está enriqueciendo ese partido político. Sí. Bueno, tomamos muy buena nota. ¿Qué os parece ese planteamiento de reducción de gastos electorales en el caso de que haya una nueva contienda electoral? Una idea o planteamiento que ha lanzado hoy Esparza ante el Rey, con una reducción del 30% de gastos y destinar ese dinero a gasto social, en ese encuentro en el Palacio de la Zarzuela. Bueno, no está mal. Yo creo que el ciudadano ya se lo sabe. Pero el problema no es ese. El problema es que yo no acabo de entender el sentido de esta segunda convocatoria. No lo acabo de entender. Se dicen, es una segunda vuelta. Mentira, no es una segunda vuelta, porque el sistema está tan abierto como la primera. En las segundas vueltas, algunos se focaliza el voto. Aquí no está tan abierto, con lo cual el resultado puede ser el mismo. No. Y sobre todo, si encima los partidos, y coincido contigo, José Luis, de que hay que hacer una reforma de los partidos, vuelven a presentar como cabeza de lista a los que han fracasado. A los mismos líderes, ¿no? Esto, por tanto, es un fraude al votante, es un fraude también al contribuyente si hay elecciones. Bueno, yo primero, sobre la pregunta que tú planteabas, tenían que pagárselo los partidos políticos, han sido los que han fracasado, y que lo paguen. O sea que yo desde el Estado no daría ni un solo euro. O sea que esta campaña electoral se la sufragan ustedes, porque son los que han creado esta situación. El precio de su fracaso, ¿no? Luego el resultado no va a ser el mismo. Yo te voy a decir lo que va a pasar. Yo no sé si Podemos va a superar al PSOE, si el PSOE va a superar a Podemos. Lo que sí sé, porque lo están haciendo todas las encuestas y se palpa socialmente, es que la derecha va a sacar más, la suma de la derecha va a sacar más, incluso a lo mejor mayoría absoluta, y la izquierda menos. Y yo le digo a Pedro y Pablo, que aún le quedan algunos días, pero bueno, para este viaje no necesitábamos alforjas. O sea, si vais a llevar a la izquierda a que tengamos menos de lo que tenemos ahora, tela, la habéis hecho fatal. Y lo más grave de todo, ya que termino, es la confrontación abierta, social, en las redes sociales, política, entre los socialistas y los de Podemos. O sea, la izquierda quebrada. Y además quebrada, yo creo, incluso con heridas difíciles de curar. Oye, Claro, ¿nos habéis llevado a eso? ¿Nos habéis llevado a eso? ¿Y qué salida hay para Pedro Sánchez, no? Se le critica una falta también quizá de un mensaje fuerte, de no saber adaptarse a las circunstancias del post-bipartidismo. ¿Cómo vemos al Partido Socialista en este contexto? Y si verdaderamente no hay alguna cuestión de última hora que cambie el panorama político, la dificultad de formar gobierno parece evidente a día de hoy, claro. Yo nunca vi tampoco una relación estupenda entre Partido Socialista y Podemos que llevase a pensar que el entendimiento iba a ser automático. Y de hecho, me acuerdo, lo hablamos ya el 20 de diciembre, pero en todo caso, la estrategia, por lo que parece que se vislumbra, es que Pedro Sánchez va a acentuar y va a virar estratégicamente hacia el flanco izquierdo para decir, fíjense, nosotros somos de izquierdas, tal, un discurso muy electoralista y muy propio del Partido Socialista en campaña electoral, y el Partido Popular va a virar hacia el centro para intentar comer votantes hacia Ciudadanos. Y Ciudadanos y Podemos pues intentarán también defenderse como diciendo, claro. Bueno, nosotros... Bueno, todos en campaña y entonces lo que planteábamos, ¿no? ¿Para qué sirve esta segunda vuelta o ronda de consultas si no hay un giro de tuerca y realmente alguien da un paso atrás o hacia adelante en pro de un acuerdo con los partidos que están ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Y frente a todos, ¿qué sorpresa puede suceder? ¿Qué intuís? Vamos a recabar la opinión del ciudadano. Para que gobierne Rajoy. Para eso sirve. Vamos a recabar otra vez la opinión del ciudadano. Pero el ciudadano no está para de dar la opinión cada 2 por 3. Ya la ha dado. Y entonces la responsabilidad de los líderes es saber interpretar correctamente. Y ninguno de los 4 líderes de los 4 partidos militantes han interpretado correctamente. Sí, uno sí, ¿eh? No, ninguno. Uno se ha sentado en la puerta de la Moncloa a ver pasar el cadáver de su enemigo y lo va a ver pasar. Bueno, y lo va a ver pasar. Pero fantásticamente bien. Pero el ciudadano tampoco quería eso. El ciudadano lo que quería es, mire usted, fragmento la Cámara y ustedes acuerden para que haya un gobierno pues de amplia mayoría estable que resuelva nuestros problemas. Y por intereses personales no lo han hecho. Fíjate. Y si encima, espera, y si encima
ahora volvemos a pedir la opinión y presentamos a los mismos personajes. Pero el ciudadano dice, pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Claro. Si cambiásemos a los personajes, a lo mejor el ciudadano dice, hombre, mira, ahora sí voy a votarle a este que me genera más confianza y no a aquel que me genera menos confianza. El principio del fin de esta historia llegará el 2 de mayo, ¿no? Que finalmente se sabrá, se disolverán las Cortes y se convocarán las elecciones para el 26 de junio. Yo he escrito un artículo. Pero nos quedan días de tedio, ¿no? O de diversión sí, política, podríamos decirlo. He escrito un artículo que titulo Tien, haciendo alusión a la canción de Doors y además citando algunas frases de esa canción, ¿no? Bueno, pero yo creo que lo fundamental es que 14 millones de ciudadanos y ciudadanas en la noche del 26J se preguntarán, y le preguntarán a Pedro y a Pablo, oye, ¿para esto nos habéis hecho todo lo que nos habéis hecho? ¿Para que vuelva a gobernar Rajoy y tengamos 4 años más de sufrimiento y de recortes y de derecha? ¿Para esto? ¿Para llegar aquí? Yo creo que se lo preguntarán. Pero bueno, más de 128 días, ¿no? Si pierden. De gobierno en funciones. Jesús, ¿qué auguras? ¿Un posible giro y que realmente hay algún acuerdo que ahora se vislumbra imposible? Yo siempre había pensado en una solución de ultimísima hora, como lo de Cataluña, pero bueno, por lo que se lee estos últimos días, los mensajes hablan claramente de nuevas elecciones. Y creo también, por otro lado, que en este clima de hartazgo, de hastío, de fatiga, decir, pero por favor, sáquennos de esta situación, como sea, aunque sea con unas nuevas elecciones. Claro. Pues, y no nos hagan pagar, ¿no? Los solución. Contribuyentes esa nueva campaña electoral. Bueno, porque es necesaria la nueva campaña electoral, o ya sabemos. Yo reviento si no digo lo siguiente. Adelante, Javier. Al día siguiente, bueno, en la primera tertulia que participé, a los pocos días de las elecciones del 20 de diciembre, hice una porra. Y yo aposté por esto. No era tan difícil darse cuenta de que realmente algunos estaban haciendo unos análisis absolutamente equivocados y que no conducían a ninguna parte. Es un poco las apariencias. Viene Iglesias, pero los problemas son los problemas reales. Cuando los planteas encima de la mesa y empiezas a dibujar o a escribir con la letra fina, entonces cuando dices, ¿y en este tema qué hacemos? ¿Y en aquel otro tema qué hacemos? La brocha gorda puede resultar cualquiera. Yo le quiero preguntar a Jesús, ¿para qué sirve, por ejemplo, que Podemos le haga el sorpaso al PSOE o que el PSOE le aguante el tirón y le vuelva a ganar a Podemos si la suma de los dos es menos que la de ahora? ¿Para qué sirve eso? Pregunto. Bueno, pues es muy buena pregunta. Simbólicamente tendría un sentido, bueno, incluso histórico, ¿no? En la política española, en la política de la izquierda. Pero, a fin de cuentas, pues el poder es la persona que ocupe o el partido que ocupe el Palacio de la Moncloa. José Luis, esa pregunta tuya tiene un sentido desde la izquierda, pero desde la derecha... Claro. La derecha están encantados. Ha servido precisamente para que la derecha siga gobernando. El IBEX 35 están encantados. Que tiene tanto de derecho como la izquierda y sus soluciones son tan válidas como las que preconiza la izquierda. Quiero decir, la voluntad del ciudadano es la que decidirá. Bueno, ahí vimos precisamente ayer a Mariano Rajoy fuerte, ¿no? Él mismo se calificó como, bueno, fuerte para encarar el futuro de nuestro país. De momento aquí lo dejamos, seguimos con gobierno en funciones, pero eso sí, con movimientos en el Palacio de la Zarzuela para ver cómo será el futuro de nuestro país, si pasa por elecciones o si finalmente hay acuerdo. Jesús Barcos, gracias por acompañarnos y ayudarnos a comprender cómo está España. Gracias también a Javier Marcotegui y a José Luis Uriz por vuestra compañía y vuestros análisis. Hacemos una breve pausa y seguimos con otras historias. Luego nos visita Javier Iriondo, un hombre que nos va a presentar su libro Los 10 pasos hacia tu cima personal. Luego le vemos.